Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un saludo para todos ustedes. El Tribunal Electoral de nuestro país ha dado a conocer hace pocos días el cronograma para las elecciones primarias. Y este cronograma representa que estamos yendo a un proceso electoral a empujones y de manera anticipada, que es lo que espera el partido de gobierno. Elecciones primarias son elecciones dentro de los partidos, pero no es cosa que no le interese al electorado en general, porque de estas primarias depende la selección de los binomios que irán a competir luego en las elecciones nacionales. De tal modo que aquel que se habilite para las primarias, es decir, elecciones internas de su partido, queda automáticamente habilitado para participar en las elecciones nacionales del próximo año. Este cronograma, como le decía, es para dar ventaja, para dar muchísima ventaja al partido de gobierno. ¿Por qué? Porque es el único listo para cumplir rápidamente todos los pasos de este cronograma. Le cuento. El próximo 19 de octubre, es decir, dentro de un mes y 2 días, va a salir la convocatoria para las elecciones primarias. Las elecciones primarias se van a cumplir el 27 de enero del próximo año. La convocatoria sale entonces dentro de un mes y 2 días. Ahí se conocerá, o los partidos conocerán, cuáles son las condiciones para participar en estas primarias. Pero en el cronograma ya está parte de estas condiciones. El 24 de octubre, es decir, 5 días después de la convocatoria, será el último día para que los partidos políticos que están tramitando su personería jurídica continúen entregando los libros con las firmas de sus militantes ante el Tribunal Electoral. Y también los partidos que ya tienen personería jurídica agreguen más militantes en libros electorales que también los tienen que presentar a la Corte Electoral. ¿Por qué es importante esto? Porque son estos militantes inscritos en estos libros los únicos que podrán participar en las elecciones primarias para elegir el binomio de su partido. Estas elecciones primarias no están abiertas a todos los registrados en el padrón electoral, no, son elecciones internas, primarias, dentro de los partidos políticos y por lo tanto solo participan los que están registrados en estos libros con estas firmas de los partidos políticos. Esto va a lograr un gran contraste. En esas primarias, el MAS, que está reuniendo firmas desde hace muchísimo, obligando a todos los empleados públicos a registrarse en el partido, tendrá unas primarias masivas, con mucha gente, mientras los partidos de oposición tendrán unas primarias con muy poca gente. Y este contraste ya es un primer puntapié para la campaña electoral. Un partido con miles y miles de militantes y otros partidos con unos poquitos militantes, aunque para tener personería jurídica, como mínimo se exige un poco más de 100.000 militantes. Pero como usted sabe, uno puede firmar el libro de un partido político en apoyo, en solidaridad con ese partido o con el dirigente de ese partido, pero uno no se siente militante como para ir a participar en las primarias. Segundo, las primarias es un hecho muy nuevo y la gente no tendrá tradición de comprometerse militantemente para ir a votar en esas primarias. Ahora, ojo, para el MAS esas primarias son vitales en muchos sentidos, pero en el que le voy a puntualizar no es secundario.
aquel funcionario que no vote en las primarias del MAS dejará de ser funcionario. Cerrará filas y exigirá una disciplina y un comportamiento al servicio de Evo Morales. Muy bien, eso ocurrirá el 24 de octubre, el último día para presentar los libros de militantes. Empieza noviembre, mediados de noviembre, martes 13 de noviembre, los partidos que todavía no saben si les van a dar personería o no personería, ya tienen que presentar su solicitud ante el Tribunal Electoral de las alianzas políticas. Muchos partidos, especialmente la oposición, solito como partido no tiene mucho futuro, pero seguramente se unirán muchos partidos y harán alianzas. Lo interesante y lo contradictorio a resaltar es que el 13 de noviembre hay que presentar la solicitud de la alianza de determinados partidos, pero todavía la Corte no habrá dado para entonces el resultado de qué partidos son los que tienen personería jurídica y que por lo tanto están habilitados para participar en las elecciones internas inicialmente y luego en las elecciones nacionales. 10 días después, recién, el viernes 23 de noviembre, será el último día para obtener la personería jurídica. Ese será el último día en el que el Tribunal Electoral dirá, tales partidos tienen personería jurídica y todos los otros no tienen personería jurídica. 10 días después, pero ya han tenido que presentar su solicitud de alianza con personería o sin personería 10 días antes. Es contradictorio. Muy bien. Entonces, el 23 de noviembre sabremos quiénes estarán en carrera. Todos los partidos tienen la obligación de realizar estas elecciones primarias para las que el Tribunal Electoral habrá hecho la convocatoria el 19 de octubre. Todos están obligados. El 28 de noviembre, 5 días después de que la Corte Electoral emita el último pronunciamiento sobre personerías jurídicas, solo 5 días después, el 28 de noviembre, se inscriben las candidaturas. Este es un día muy importante porque el MAS inscribirá a Evo Morales como su candidato para las primarias. Perdone. Se supone que en las primarias, en cada partido tendrán que haber al menos dos binomios que compitan internamente por ser el candidato de cada uno de los partidos. No sabemos si en el MAS existan dos binomios o si solo presente un binomio, el de Evo Morales. Pero el 28 de noviembre, anote usted por favor en su libreta, el MAS de manera cínica presentará a Evo Morales y Álvaro García Linera como el binomio para pelear internamente para ser el candidato del MAS. Está cantado que si fuera una candidatura legal, está cantado que ese sería el binomio ganador. Y ilegal o ilegal, en el MAS ese es el candidato ganador. Es solo la inscripción, todavía el tribunal no se habrá pronunciado para entonces, solamente recibirá en secretaría, cada partido irá y dejará la cartita diciendo, estos son los binomios para mis elecciones internas. Y en la cartita del MAS dirá, es mi candidato Evo Morales y Álvaro García Linera. Son mis candidatos para uno de los binomios de mi partido. No sé si presentarán más de un binomio. Bueno, ese día, señoras y señores, empezará la verdadera lucha por la defensa del resultado del 21 de febrero, del 21F. Empieza la batalla, porque la Corte tiene hasta el sábado 8 de diciembre, 11 días, para publicar, para pronunciarse, para resolver si Evo Morales
es o no es habilitado como candidato. Si el Tribunal Electoral se dejaría llevar solo por las leyes, el 8 de diciembre le tendría que responder al MAS diciendo, lo siento, este binomio queda inhabilitado porque la ley y la Constitución lo prohíben. Por lo tanto, el único habilitado, los únicos habilitados para las internas del MAS son estos otros binomios, si es que el MAS presentó más de un binomio. O, señores, ustedes se quedaron sin binomio. 11 días que en Bolivia se librará una dura batalla para que el Tribunal Electoral sepa que las personas que votamos el 21 de febrero del 2016 y que ganamos, vamos a hacer respetar nuestro voto. Y lo vamos a hacer respetar sin duda con movilizaciones, con vigilias, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles esto que es importante. El fallo del Tribunal Electoral es irreversible. Si el Tribunal Electoral realmente cumpliera las leyes del país y en consecuencia inhabilitara a Evo Morales, usted puede imaginarse la tole-tole que se armará en el país, porque Evo Morales no sé qué hará, si recurrirá al Tribunal Constitucional, meterá presos al Tribunal Electoral, en fin, todo eso tendrá una consecuencia electoral y una consecuencia política muy grave. Pero si el Tribunal Electoral los habilita, por el otro lado, también habrá una consecuencia, también habrá otra tole-tole, porque el país va a rugir en defensa de la Constitución y en defensa de su votación. Como fuera, ese fallo es inapelable. Y el 27 de enero habrán las primarias, con los binomios que el Tribunal Electoral hubiera habilitado, el 27 de enero. En medio, es de suponer, de una gran movilización de un lado o del otro, o de ambos lados. En todo caso, tendremos un fin de año muy caliente en lo político. Muy bien, en esta oportunidad no quiero referirme tanto a lo que va a ser el MAS y las consecuencias de la habilitación o la inhabilitación del candidato del partido de gobierno, pero ¿qué posibilidades tiene la oposición en este cronograma tan acelerado, en la que tiene que entregar libros, entregar lista de militantes, todo a los empujones, que tiene que hasta el 13 de noviembre definir sus alianzas, cosa que tenía que hacer el próximo año, en fin, no, es ahora o nunca, y que tiene que definir candidaturas, tiene que definir binomios ahora, tiempo no le queda. Está claro que la oposición irá a unas primarias con muy pocos militantes, que habrá un contraste con la masiva participación en el lado del partido de gobierno, etcétera, etcétera. Al margen de las consecuencias que pueda haber en la movilización inevitable de un lado y de otro que va a sacudir al país entre octubre y enero del próximo año. Bueno, veamos qué partidos políticos están habilitándose o en curso de habilitación. Empecemos por los que han solicitado habilitarse. Son, déjeme ver, 16 los partidos que están esperando su personería jurídica, que han presentado solicitud, que han presentado libros y que han presentado firmas. 16 partidos. Entre ellos hay pocos conocidos. Uno de ellos, el partido del candidato Lucho Revilla, del alcalde de La Paz, Lucho Revilla, el partido Solvó, que está pidiendo su personería jurídica a nivel nacional. Es uno de los que está esperando la resolución a propósito de esto por parte del Tribunal Electoral. ¿Quién es más? ¿Algún otro conocido? Empiezo por los conocidos. El movimiento Tercer Sistema del gobernador también de La Paz, Félix Pazzi,
que también está, al igual que Revilla, esperando la resolución del tribunal. Otro más o menos conocido, Bolivia Somos Todos, que es de Damián Condori, dirigente campesino de Chuquisaca, que estuvo preso por el caso de el Fondo Campesino, que le hizo sombra al candidato a gobernación y le hicieron fraude a Damián Condori porque podía ir a segunda vuelta y ganarle a Urquizo. Bueno, ese es Damián Condori, de Bolivia Somos Todos, esperando su personería jurídica. Le leo la nómina completa. Partido de Acción Nacional Bolivia PAN. Ya le mencioné, Soberanía y Libertad, Solvó. Partido para la Transformación, PPT. Dignidad Nacional Boliviana, DIBOL. Movimiento Tercer Sistema, de PATSI. Calidad País, CP. Razón Nacional, Razones. Estrategia del Pueblo, EPD. Estrategia del Pueblo en Democracia se llama. Bolivia Somos Todos, BST. Revolución Cristiana Boliviana, RCB. Naira, Comunidad Política, abreviación Naira. Gran Alianza Nacional, GANA. Compromiso Compromiso Ciudadanos, CCC, Alternativa Boliviana, AB, Fuerza Alianza Bolivia, FAP, Partido Liberal, PL. Son los 16 partidos que están esperando que el Tribunal Electoral les diga si tienen o no tienen personería jurídica. Les reitero la fecha. El 23 de noviembre, el Tribunal Electoral dará la última lista de estos 16 partidos, a ver cuál de ellos entran en la carrera electoral y cuáles quedarán fuera sin personería jurídica. Bueno, tiene bastante trabajo el Tribunal Electoral. ¿Quiénes o qué partidos ya tienen personería jurídica? Son 10 en total. Les leo las siglas. MNR, Unidad Nacional, la UCS de los Fernández, el PDC, que siempre tiene un candidato nuevo, el anterior fue Tuto Quiroga, el MAS de Evo Morales, el FRI, Frente para la Victoria, los Demócratas de Rubén Costas, PAN Bolivia, y el último en obtener su personería en diciembre del 17 fue un partido que se llamó Partido de Acción Nacional, cuyo dirigente, Romy Soruco, el que hizo la tramitación, murió. Entonces no sabemos si tiene heredero como dirigente político en este Partido Acción Nacional. Rectifico, no son 10, son 9. MNR, Unidad Nacional, UCS, PDC, MAS, FRI, Frente para la Victoria, FPV, Demócratas y PANBOL son los 9 partidos que tienen personería jurídica hasta el momento y 16 partidos que están tramitando esa personería jurídica. Si el Tribunal Electoral les diera a todos su personería, habrían 26 partidos en el país. Bueno, ¿cuál de estos 26 podría hacerle frente a Evo Morales o a el MAS, al candidato del MAS? No Evo Morales porque ni hipotéticamente podríamos decir que va a ser candidato porque la Constitución lo prohíbe. Pero el candidato del MAS, ¿quién de todos estos partidos como partido podría hacerle frente al MAS? Y yo le respondo categóricamente, ninguno. Como partido, ninguno. Como candidato, sí. Creo que hay una sola posibilidad de un candidato en el país que pueda hacerle frente y hasta ganarle al partido del MAS. Y ese es Carlos Mesa. ¿Por qué? ¿De dónde saco el nombre? Pues lo saco de las encuestas que han salido últimamente y que muestran que Carlos Mesa sería el único posible, no solo candidato con fuerza para enfrentarse al MAS, sino posible ganador de las elecciones 2019.
Si Carlos Mesa no se anima, no se presenta, no importa con qué partido, acá el factor no es el partido, aquí el factor es el candidato. Si Carlos Mesa no se presenta, la oposición no tiene ningún chance con ninguno de los partidos, ni sumados los 16 más los 10, los 26 sumados en un frente de unidad. Sin Carlos Mesa no tienen ningún chance de hacerle frente al partido de Evo Morales. De tal modo que es interesante cómo la historia coloca en una persona la responsabilidad histórica de cambiar el destino del país. Mesa, ¿qué posibilidades tiene? Tiene varias. Podría ir con el PDC, como ya Tuto Quiroga, creo que sacaron a Tuto Quiroga del PDC y el PDC sigue con sigla política. Podría Carlos Mesa ser candidato de este partido, que es una sigla, porque no tiene estructura política ni nada. Podría ser. Pero la verdad es que para ser candidato se necesita estructura partidaria, se necesita finanzas, se necesita acceso a los medios de comunicación, en fin. Se vería muy solo Carlos Mesa como candidato del PDC. Lo más probable es que Carlos Mesa consiga una alianza. De todos, no. No creo que exista ninguna posibilidad que todos se unan en torno a Carlos Mesa, porque es difícil esa unidad, porque cada dirigente político tiene sus propias aspiraciones, sus discrepancias, su propia ideología, en fin. Y creo que la más probable alianza respaldando a Mesa será la de Solvo con personería política o sin ella, es decir, el partido de Revilla. Es una hipótesis, un olfato periodístico. No tengo información de primera mano, pero como vienen las cosas, no hay que ser eh, mago para ver que la corriente viene por ese lado. Y demócratas. No hay posibilidad en el país de ganar una elección sin demócratas, me refiero a la oposición, porque demócratas es el primer partido o el partido más importante de Santa Cruz. Y Santa Cruz es el departamento que concentra el mayor número de electores. No hay nada más que discutir. De tal modo que es muy probable que Mesa vaya en esa alianza que tendrá que ser inscrita rápidamente y que no necesita de mayor tramitación. Solvo esperará su personería jurídica y sin ella o con ella van a inscribir esta alianza que tendrá un nombre en particular. ¿Qué pasará con el resto? No sé qué actitud tomará Tuto Quiroga. Tuto Quiroga es un dirigente que tuvo un rol político muy importante, fue candidato y vicepresidente del general Banzer, murió Banzer, fue presidente de la República, luego en 2005 candidateó por el partido Podemos, obtuvo el 28.6%, en la del 2009 no participó, el 2014, en la última elección nacional, con el Partido Demócrata Cristiano, con el que ya se ha peleado, obtuvo el 9.2%. ¿Qué hará Tuto Quiroga? Que es un político que tiene su arrastre, no mayoritario, ya hemos visto que en la última elección no llegó al 10%, pero es un porcentaje nada despreciable. ¿Apoyará a Carlos Mesa? Es una interrogante, no lo sé. Samuel Doria Medina. Bueno, Samuel Doria Medina creo que se va a cortar por su cuenta. No creo que vaya en la alianza a respetar a Mesa. Samuel Doria Medina participó en las elecciones del 2005, sacó 7.7%, el 2009 cayó a 5.6%, y el 2014, en alianza con los demócratas, subió al 24.3%.
Pero 24% es un cuarto del electorado, nada despreciable, pero claro, perdieron. Pero ese aumento del 5,6 al 24% no responde a Doria Medina, responde a los demócratas. Desde el 2005, el segundo, bueno, el candidato que arrasó fue Evo Morales, y el segundo nunca llegó al 30%. El 2005, Evo Morales 53 y un poquito más, Podemos 28% y un poquito más. El 2009, el más 64% y un poquito más, el segundo obtuvo 26,4%. El segundo fue Manfred Reyes Villa con un partido, con una alianza que se llamaba Plan Progreso para Bolivia, 28%. Es decir, la oposición cayó de segundo lugar del 28% al 26%. Y el 2014, Evo Morales 61% y Unión Demócrata con el 24,3%. ¿Quién estaba a la cabeza? Samuel Doria Medina. Para el 2019 parece que Doria Medina va a insistir en candidatear por su cuenta y va a tener que hacer una campaña descarnada contra Carlos Mesa, no contra Evo Morales, porque peleará los votos de Carlos Mesa. De tal modo que Doria Medina va a tener, es decir, Mesa más bien va a tener no solo que enfrentarse con la arremetida del MAS, que intentará inhabilitarlo, posiblemente le abran un nuevo proceso acusándolo de haber recibido coimas de Odebrecht, sobre eso me referiré mañana, y quién sabe qué otras cosas más, y por otra parte recibirá la arremetida de Samuel Doria Medina. Últimamente han aparecido en todo el país, pero en La Paz en particular, unas gigantografías con las fotos de Carlos Mesa y el alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, diciendo, este es el binomio de los demócratas. Ni Mesa ni los demócratas se han pronunciado al respecto, pero se sabe que eso no es cierto. Alguien está intentando vincular a Mesa con una personalidad de los demócratas que está acusada de corrupción, que está procesada y suspendida. Es obvio que empezó la guerra sucia. Y parece que ese afiche no lo ha pagado Evo Morales, sino que ese afiche viene de la propia oposición. Habrán otros candidatos. Pazzi, por ejemplo, el gobernador de La Paz, ha manifestado que al margen de lo que pase y al margen de la necesidad de unir a la oposición, etcétera, etcétera, él se va a presentar como candidato de su partido, el Movimiento Tercer Sistema, si es que el Tribunal Electoral le da la personería jurídica. De tal modo que Pazzi va a correr también. Damián Condori, desde Chuquisaca, ha dicho lo mismo. Ni siquiera se va a aliar con Pazzi, porque como el partido de Pazzi tiene ya un liderazgo que es Pazzi, Damián Condori no quiere estar sometido a Pazzi. Y entonces Damián Condori también correrá con su partido, si es que obtiene personería jurídica, y sus propios candidatos. Y posiblemente 5 o 6 más, si es que el Tribunal Electoral les permite, otorgándoles la personería jurídica. Pero entre Samuel Doria Medina, Pazzi, Damián Condori y todos los demás, pues sacarán muy poca votación y poco porcentaje. ¿De qué es lo que me hace pensar esto? Pues sigo basándome en las encuestas que reflejan parcialmente la realidad, pero no tengo otro parámetro. Hay una diferencia. Samuel Doria Medina, si es que candidatea, y lo que digo es cierto, le va a quitar votos a Mesa, de tal modo que será el que más juego le haga a Evo Morales. En cambio, Pazzi, Damián Condori y todos los demás le quitarán votos a Evo Morales. Finalmente, serán de alguna forma aliados de Mesa. Así están echadas las cartas
definitivamente. Veremos qué va a ocurrir. Esto es en el caso de que el cronograma del Tribunal Electoral no sufra ninguna alteración y que Evo Morales salga con la suya de adelantar la campaña electoral, salga con la suya de habilitarse para las primarias y esas primarias se desarrollen. ¿Cuánto costará esas primarias? Por lo bajo, 20 millones de dólares. Por lo bajo, 2 hospitales que requiere el país. Eso costará el plan de Evo Morales de, por la vía de las primarias, habilitarse anticipadamente y no correr ningún riesgo cuando ya estemos hablando de la habilitación de candidatos para las elecciones nacionales. Pero, reitero, por la nueva ley de partidos políticos que afecta el proceso electoral, aquel que no participe en las primarias, es decir, en esta convocatoria a elecciones, no podrá participar en las generales. De tal modo que este es el primer paso de lo que ocurrirá en las elecciones nacionales. Es obligatorio que los partidos hagan sus primarias, que ya no es para democratizar los partidos, etcétera, etcétera, que esa es la buena intención. No, la intención real es habilitar a Evo Morales, obligar al Tribunal Electoral a habilitarlo, a inscribirlo y hacer que la gente, como faltan tanto para las elecciones nacionales, se desmoralice, se sienta acorralado en contra de las cuerdas y levante las manos. Creo que no va a ocurrir. A partir del 28 de noviembre, cuando se inscriban las candidaturas y figure el nombre de Evo Morales, la gente va a salir a las calles y esa movilización va a ser permanente durante 11 días, por lo menos, es decir, como plazo, como movilización nacional, esperando que el Tribunal Electoral publique las candidaturas definitivas para esas elecciones primarias. No sabemos si esta movilización, dependiendo de su magnitud, dependiendo de su profundidad, etcétera, etcétera, pues veremos si estas elecciones primarias se desarrollan o no se desarrollan. Pero ese es el panorama, esa es la pinturita que les he presentado en este lunes. Les agradezco mucho y con otro informe estaré con ustedes mañana. Muchas gracias. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.